Dígale a su hermano que está a su lado, bienvenido, qué bueno que estás aquí. Dígale nuevamente. Amén. Es una bendición poder estar reunidos en la casa de Dios. Amén. Bueno, continuamos con nuestra enseñanza de esta serie de los domingos que tiene por título La conducta en la familia de Dios. ¿Alguien viene por primera vez? Levante su mano. ¿Ya los presentó mi hermano Toño? Bueno, entonces vamos a poder hablar con mucha alegría y gozo. Amén. Y si alguien viniera por primera vez, porque a veces les da pena y no nos dicen, bueno, les pedimos que ahí en YouTube puedan encontrar el contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, qué importante es la conducta de la familia de Dios en la iglesia. Amén. Y vamos a tocar nuestra segunda parte de el cuidado bíblico de los pastores. Diga conmigo, el cuidado bíblico de los pastores. Y vamos a tomar nuestro texto base, que es 1 Timoteo 5, del verso 20 al 23, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: a los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también vean. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante aquellos que vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Oremos. Señor, bendícenos en esta mañana para seguir aprendiendo cómo debe de funcionar tu iglesia, cómo debe de trabajar, cómo debe de ministrar, cómo debemos, mientras tú vienes, que es inminente, Señor, que estás muy pronto, tú demandas que tu iglesia siga trabajando en santidad y con ministerios sanos y saludables. Señor, ayúdanos, porque es importante que cada uno de mis hermanos aquí presentes sepan cómo un pastor, cómo un anciano debe de dirigirse, cómo debe de ejercer el gobierno de la iglesia, es decir, el cuidado, la atención, la enseñanza y la instrucción. Señor, ayúdanos, porque si tú me llamaras ante tu presencia, la iglesia tiene un perfil bíblico de cómo debemos ser los pastores, el carácter que tú nos demandas para que la iglesia sea bendecida y tu pueblo sea, Señor, próspero, maduro, fiel, sincero delante de tu presencia. Háblanos con tu palabra, dame de nuevo, en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén y amén. Pues son temas que, como bien lo decía en la oración, es importante que la iglesia sepa que uno de los temas más controversiales, mis hermanos, hasta el día de hoy en la iglesia es la aplicación o no de lo que ha sido conocido como la disciplina de la iglesia. Pero en estos textos veremos que es aplicado a liderazgo, aplicado a pastores o ancianos. Nosotros, como pastores de esta casa Oración Tecámac, oramos a Dios para que puedan haber más pastores. Si la iglesia sigue creciendo, es importante que esto suceda. ¿Por qué? Bueno, porque ayuda al perfil pastoral, pero también al perfil de un líder en casa. Porque recuérdenlo, que vamos a ir dándole aplicación no solo a la postura pastoral, sino al hogar, porque todo comienza en el hogar. Lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias, o quizá en la mayoría,
este principio fundamental que es para el desarrollo sano de la iglesia se está desapareciendo. En muchos casos esto ha ocurrido porque se desconoce el propósito bíblico por el cual Dios instruyó un proceso santo. La disciplina, mis hermanos, o la corrección para los pastores, para los servidores y para los miembros de la congregación es un proceso santo. ¿Cuántos lo sabían? No es un proceso de destrucción, ni avergonzar, humillar, no, es un proceso de restauración y edificación. Diga conmigo: restauración y edificación. Este proceso santo de la disciplina, hermano, es necesario como lo es la disciplina en la iglesia. Así como lo es en toda la iglesia, lo es importante en el pastorado. Amén, hermanos. Lamentablemente, como la iglesia de hoy en día le tiene temor, por eso algunos pastores, no generalizo, pero hay quienes no utilizan la disciplina debido al temor de ¿qué? Bueno, lo que la gente vaya a pensar, el que la gente abandone la iglesia. Muchos líderes se toman el no tocar, por ejemplo, no toques al ungido, ¿verdad? Soy el ungido, no me toques, nadie se mete conmigo. Sin embargo, la Biblia no enseña eso. Así es que muchos eliminan la disciplina dentro de sus prácticas. ¿Por qué? Bueno, en ocasiones esto ha ocurrido porque sus líderes conocen la situación espiritual, por un lado de la iglesia, pero también la que ellos mismos tienen, por la que ellos están atravesando. Y tal vez algunos usan la disciplina, pero a su conveniencia, a su manera de pensar, de sentir, es decir, a su manera subjetiva. Y la palabra de Dios no es subjetiva, es objetiva. Siempre va a cumplir objetivos, propósitos. Entonces, hay quienes no disciplinan ninguna de las situaciones que pasan en el ministerio. ¿Por qué? Bueno, te decía, muchas veces el pastor conoce su condición y a causa de esto no aplica la disciplina porque dice, no hombre, yo la aplico y van a decir esto de mí. O por el temor de que mucha gente se vaya. Muchas gracias. Y a raíz de esto, pues tristemente algunas iglesias literalmente se están desarmando poco a poco, lo decíamos hace 8 días. Unas porque no tienen pastor y llevan años así y solo la gracia de Dios las guarda, pero siguen padeciendo y padecen mucho. Otras tienen pastor, pero son pastores negligentes, no hacen bien su trabajo, algunos son abusivos, otros ávaros, otros envueltos en escándalos públicos. Y esto ha hecho que muchos sanos creyentes se pregunten, ¿recuerda las preguntas que hacíamos? Las quiero tocar nuevamente. ¿Se podrá confiar en la iglesia? ¿Se podrá confiar en los pastores? ¿Hay alguna solución para esta condición? ¿O será mejor dejar de congregarme y escuchar predicaciones solo por Facebook? Bueno, lamentablemente muchos piensan y actúan de esa manera. Bendito sea el Señor, que no todos. Amén. Sino que guiados por el Espíritu Santo, como dice Romanos 8:14, Dios les va instruyendo cómo deben de trabajar. Es decir, no porque una iglesia tenga errores. ¿Cuántos saben que en la iglesia hay errores? ¿Cuántos saben que en la iglesia no somos perfectos? Amén. Levante su mano, ¿cuántos de aquí son imperfectos? Los demás son perfectos. Déjate toco para que Todos somos imperfectos, incluyendo los pastores. Nosotros los pastores tenemos errores, tenemos defectos, pero no por esos errores y defectos, ¿qué cree, hermano? Yo tengo que continuar desintegrando la iglesia.
no formando la iglesia. Entonces, vamos a continuar cómo la Biblia habla acerca de estos puntos y de estas verdades bíblicas, de cómo se debe tratar a los pastores. Es decir, cómo deben cuidar a los pastores, pero debe de ser dentro del cuidado bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no habrá consecuencias terribles, hermano. Así es que nosotros vamos a responder y hemos estado respondiendo estas preguntas a través de la palabra de Dios. Vamos a darle un poco de contexto. La semana pasada hablamos cómo Pablo en el verso 17, que es donde él inicia y dice: los ancianos que gobiernan bien, es decir, que dirigen, que guían, que ministran a la iglesia comprometidos, que se conducen moralmente bien, que tienen un excelente testimonio, que son ejemplos para otros, que tienen una doctrina sana. Bueno, dice Pablo, a estos ancianos, a este presbiterio, ¿verdad? ¿Qué dice? Sean tenidos por dignos de doble honor. Y mira lo que dice: mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, hermano, solamente como contexto, recuerda bien, respeto y reconocimiento, amados, necesitamos los pastores en una congregación. ¿Qué dijimos que necesita un pastor? Respeto y reconocimiento. ¿Por quién? ¿De parte de quién? De la familia de Dios. ¿Se imagina, hermanos, en casa que te respeten más los sobrinos, los primos, otros familiares y no los tuyos? Como que sería triste, ¿no? Que el papá es el que trabaja, la mamá trabaja, los dos se desvelan por atenderlos, por ayudarlos, y que los hijos que viven en esa casa menosprecien su labor. Entonces, mis hermanos, lo que Pablo literalmente está diciendo es que un pastor, un anciano que trabaja bien, esto implica respeto y reconocimiento por parte de la familia de Dios. ¿Cuántos son de esta familia de Dios? Bueno, ahora, este respeto y reconocimiento, hermano, ¿qué va a destacar? Bueno, el valor y la importancia del liderazgo. Cuando tú respetas y amas y reconoces nuestra labor, eso es lo que estás haciendo, mis hermanos. Estás destacando el valor y la importancia del liderazgo fiel, diligente en la iglesia. Entonces, el liderazgo, mis hermanos, en la iglesia es un servicio valioso. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando dice doble honor, se refiere precisamente a los pastores que predicamos, que enseñamos. Mire, aquí hay servidores que enseñan la palabra de Dios, hay hermanos que comparten la palabra de Dios. Pero ¿qué crees? Nosotros los pastores les decimos: mira, da estos temas, estamos llevando esta serie. ¿Por qué doble honor? Como lo decíamos, bueno, porque nosotros los pastores pedimos la guía a Dios, observamos a la grey y el Señor nos dice: dale aplicación a la iglesia, aplica esto. Por eso dice Pablo, doble honor. Entonces, mis hermanos, el pastorado es un servicio valioso. La iglesia tiene la responsabilidad de valorar a sus líderes espirituales, no solo con palabras, sino también con acciones. Tu conducta, mis hermanos. O sea, nosotros no estamos pidiendo que nos alabes, ni estamos diciendo de que hay todo mi pastor y tienes que ver al pastor y a los demás líderes. No, el pastor, solamente el pastor. No, yo no hablo de eso, aunque los hay. No, hermano. Pero si aprecias y valoras el servicio, yo pregunto, ¿cuántos aprecian y valoran el servicio de todos los hermanos de esta congregación? Amén. Bueno, dice el Señor, pues mayormente a tus pastores. Amén. No, yo nada más con el que me cae bien. Bueno, pues quítalo, porque no es correcto. Es que él sí me entiende. Bueno, si te entiende un líder de esta iglesia es porque quizás sea como tú. Cuando menospreciamos a los pastores, mis hermanos, que creemos que cuando ellos nos exhortan,
nos animan, nos confrontan, entonces menospreciamos su trabajo. Pero los pastores, mis hermanos, estamos para corregir, instruir, redarguir. ¿Sabe quién toma las decisiones en la iglesia? Los pastores. Pero tiene que ser con diligencia. Entonces, mis amados, en 1 Tesalonicenses, si va rápidamente, 1 Tesalonicenses, apóyenme por favor en la pantalla, capítulo 5, verso 14 dice, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os predicen en el Señor y os amonestáis, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de ¿qué, mis hermanos? De su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, tú debes cuidar la integridad y madurez espiritual de tus líderes. ¿Cuántos dicen amén? Debes agradecer a Dios y valorar a Dios que tengas pastores comprometidos con Dios, que aman a Dios. Porque nosotros valoramos las almas, los servidores que aman a Dios y que están comprometidos con Dios. Y las que no, pastor, también, no se asuste. Ahora, en el verso 18, el apóstol Pablo dice, ¿qué dice, mis hermanos? Léalo fuerte. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y bueno, aquí mencionamos lo segundo, ¿recuerdas? Que la iglesia debe asegurarse de valorar el ministerio pastoral, pero también sostener económicamente a sus líderes. Amén, hermano. A sus líderes, ¿quiénes? A sus líderes principales, a los que trabajan fielmente, a los que trabajan. ¿Para qué, mis hermanos? Para que podamos dedicarnos plenamente al ministerio de la oración y la predicación. ¿Qué quiere decir? Sin preocupaciones materiales. Mire, amados, la iglesia no le paga al pastor, recuerda lo que dijimos, por lo que hace. No, mis hermanos, apoya al pastor para que esté libre y pueda desenvolver bien su labor. Alguna vez alguien me dijo, pastor, ¿puede hacer esto porque yo le pago? Yo pensé que andaba bromeando, hasta todavía me reí. Y luego me dijo bien serio, y se lo digo en serio, pastor. Le dije, ¿en serio? Sí. Le dijo, bueno, pues auméntale, ¿no? No, pues, pero échale más, ¿no? Los pastores, mis hermanos, no estamos por encima de la ley. Y esto es lo que ya venimos a tocar en texto. Ya hablamos de estos dos versículos que son importantes para la iglesia. Deben de haber un amor, respeto a los pastores. Y ahorita en los siguientes textos veremos cómo se sigue aplicando. Entonces, en este verso dice que los pastores sean protegidos económicamente, para que nosotros nos dediquemos al ministerio de la obra. Ahora bien, en el verso siguiente, mis hermanos, verso 19, aquí el apóstol Pablo va a hablar sobre la protección y corrección del liderazgo, la disciplina en el liderazgo. Es hermoso ser pastor, es un privilegio estar aquí, pero también es una responsabilidad. Y el pastorado se trata de carácter, no de dones, no de talentos. Yo puedo tener muchos dones y talentos, mis hermanos, pero si no tengo carácter, nada soy. Mi carácter tiene que ser formado día con día. ¿Cuántos esposos hay aquí? Bueno, podrás tener muchos dones y talentos, pero si no tienes carácter, nuestra familia se sentirá insegura. ¿Cuántas esposas hay aquí? Bueno, podrás tener muchos dones y talentos, pero si tu carácter no es formado, ¿qué crees? Pablo decía a los Corintios capítulo 13, nada soy. El carácter es sumamente importante. ¿Por qué? Porque viene lo siguiente, verso 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también
teman. ¿Sí dice así, mis hermanos? Para que los demás también teman. Ahora, estos versículos también los tocamos la semana pasada. Y aquí, mis hermanos, vamos a decir lo siguiente: los pastores no estamos por encima de la ley de Dios. Los pastores no estamos por encima de la ley de Dios. El texto bíblico que estamos leyendo no dice que un pastor o un anciano, escuche, es intocable. No, mis hermanos, eso es importante que tú lo sepas. Algunos enseñan, repito, no toquéis al ungido. Pero ahí literal era: no golpes a un siervo de Dios, no lo ataques. Pero no está hablando aquí de que un pastor es intocable. Amados, eso es bien importante que lo entiendas. Algunos enseñan: no te metas con el ungido. No, mis hermanos, los pastores y ancianos podemos ser reprendidos y debemos ser reprendidos si lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nosotros los pastores no estamos por encima de la ley de Dios. Los pastores también debemos ser reprendidos, exhortados. Ni modo que nada más nosotros a ver, hermanito, ¿por qué no le echas ganas? Y el pastor no le echa ganas. A ver, ¿por qué mientes? Y el pastor miente. A ver, ¿por qué sigues tomando? Y el pastor sigue tomando. No, pero nada más una. Es que no adulteres, y el pastor anda en adulterio. Es que no digas malas palabras, y el pastor dice malas palabras. Entonces, ¿con qué cara, mis amados hermanos? No te enojes. Bueno, una cosa es seriedad en el ministerio y otra cosa es enojarte en el ministerio, que son dos cosas diferentes. Por eso necesitamos los pastores crecer en amor, poder y dominio propio. Porque un padre que se enoja, que maldice, que se emborracha, que fuma, que se droga, nunca va a meter disciplina en su familia. ¿Por qué? Porque no la aplica con él mismo. Y no tendrá la calidad moral para reprender. Pero hay quienes sí lo hacen. Soy tu padre y aquí yo mando. Y yo puedo, tú no, pero yo sí. Sí lo hay. Bueno, en el carácter que Dios está formando no existe eso. Nosotros como pastores necesitamos esa reprensión si es necesaria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora lo estamos viendo en el texto. No estoy dando mi opinión, hermano. Lo estamos analizando verso por verso. Ahora bien, dice ahora Pablo, dice, contra un anciano, ¿qué dice, hermano? No admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ahora aquí viene algo muy delicado, que cuando se empieza a acusar a algo del pastor, cuando se empieza a murmurar algo del pastor, sobre todo el contexto que Pablo viene diciendo a Timoteo es en cuestión económica. ¿Hoy ya viste al pastor? ¿Hoy ya viste esto? No, se ve que sí deja el ministerio. Hoy mira su casa, mira su carro. Y bueno, mencionábamos, hermano, tristemente sí hay quienes se apacientan de las ovejas. Tristemente lo hay. Pero si tú ves en las redes sociales, se cuenta con la mano, mi hermano, y con una sola mano, ¿cuántos pastores andan con relojes de más de $100,000? Trajes de 25,000, de hasta $50,000, hermano. Y la realidad es que no todos los pastores tienen esta bendición. Nosotros aprovechamos las rebajas. Entonces no podemos generalizar que todos los pastores, hermano, que pues nos gusta la lana de las ovejas. No es así. Nosotros tenemos la bendición de poder recibir sanamente, con un balance, con equilibrio, que supla nuestras necesidades. Ahora, aquí lo que dice Pablo a la iglesia, le dice a Timoteo, y Timoteo lo tiene que compartir a la iglesia, le dice, mira, dile a la iglesia, nunca aceptes una acusación contra mí, le dice Pablo a Timoteo, y Timoteo le dice a la iglesia.
Aquí acusación tiene que ver con murmuración, como que, oye, ¿ya te enteraste que el pastor o el líder, no? Oye, ¿ya te enteraste? Entonces es Pablo diciéndole a Timoteo que recordemos que en el contexto de esta carta habían siervos malos, hermano. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria humana. Ellos empezaron a meter murmuración dentro de la congregación contra Timoteo, pero ¿sabe a qué grupo usó? A un grupo susceptible que pasa mucho tiempo sin hacer nada. ¿A quién dijimos? A las mujeres. Ese es el contexto, léanlo, mujeres, no me vean feo, léanlo. Las mujeres ociosas, las que no hacen nada, entonces metió mucha rebeldía. Primera Timoteo 4:12. ¿Por qué cree que Pablo le dijo palabras anteriores? Ninguno tenga en poco tu juventud, tu ministerio. Entonces, mis hermanos, si eres alguien que valoras y reconoces el liderazgo fiel, no tienes por qué escuchar o participar de los comentarios malos de un hermano o una hermana dentro de esta congregación o fuera de esta congregación. Es como en tu matrimonio, como en tu hogar. Pueden venir y decirte muchas cosas de tu esposo o de tu esposa, pero pregunto, ¿lo vas a creer? ¿Así? Aquí Pablo dice qué tenemos que hacer. Dice primero, no admitas que nadie venga y acuse. En otras palabras, no participes. Diga conmigo, no participaré contra chismes. No, de chismes, no, de chismes contra el pastor, contra tus líderes. ¿Por qué, mis hermanos? Porque según Proverbios 6:16, Dios aborrece la murmuración. Amén, hermano. No debes de participar con alguien que te dice, oye, ven, quiero decirte algo de corazón. No, es que tú me caíste bien y quiero decirte. No, dice Pablo, no admitas. Del griego, chismoso. No es cierto. No admitas. Esta palabra significa no aceptes, no recibas. Mira, alguien que acepta un chisme, una murmuración contra sus pastores, automáticamente la está recibiendo. Automáticamente. ¿Por qué? Porque estás oyendo. ¿Y qué indica esto? Que no debes aceptar o escuchar ni considerar una acusación, sin darle la debida atención. Y este es un mandato, mis hermanos, directo. ¿Para qué? Para proteger el liderazgo. Mira conmigo, Proverbios 20:19, rápidamente. Proverbios 20:19. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice Proverbios 20:19? Quien lo tenga, le hágalo bien fuerte. ¿Sí escuchaste? Y mira, te voy a dar otros textos. Proverbios 16:28, Proverbios 26:22. Mira, todos estos versos muestran un rechazo claro hacia quién, hacia el murmurador y al que le gusta escuchar. Si alguien viene a decirte algo, mira, hermano, ahorita vamos al punto, ahorita vamos a un punto. Ahorita. Si alguien viene a decirte una acusación o algo contra tu pastor, bueno, en primer lugar, no le sigues, detienes. ¿Por qué? Pues porque tú reconoces el valor pastoral, sabes lo que te dicen. No, permítame, hermano, no me digas nada. ¿Por qué es que necesitas saberlo? No, de hecho yo te voy a pedir que vayas primero y lo hables con el pastor. Háblalo. ¿Por qué? Por eso dice, sino con 2 o 3 testigos. ¿Recuerdan que ya hablamos de eso? Que se habla precisamente de la disciplina.
Y la disciplina es sumamente importante. Mencionamos Mateo 18, 15 al 20, solamente rápido, como un recordatorio. Dice: si tu hermano peca, ve, repréndelo a solas. Si te ha escuchado, ha ganado tu hermano. Pero si no te escucha, llévalo contigo a uno, dos o más testigos. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña este principio que Pablo nos da? Bueno, primero, hermano, aquí debemos entender que hay varios principios importantes que pudieran deducirse de la siguiente manera. Primero, la disciplina comienza por una preocupación por mantener la confidencialidad de la persona que está siendo, en primer lugar, acusada. Por eso, tú no puedes escuchar a nadie, a menos, en este caso, estamos hablando del pastor. Vamos a suponer que tengo pastores en esta congregación, no ancianos, y alguien viene y le hace una acusación grave de pecado. Entonces, lo primero que yo debo hacer, mis hermanos, es: ¿y cómo avalas lo que me estás diciendo? Es que yo lo escuché, pastor. No, mis hermanos, no es porque escuches. Tiene que haber alguien más que es un testigo. Pero escuche, ¿saben quién deberían de ser esos testigos? No es alguien de la congregación, sino tiene que ser un líder, al igual que el pastor. Son los pastores, mis hermanos, las acusaciones contra otro pastor. Por eso es que dice: no admitas. ¿Quiénes? A los que trabajan bien y en orden. No permitas que nadie esté falseando una situación. Ahora, ¿quién debe afrontar este asunto? Diga conmigo: los líderes. ¿Quién debe de afrontar un asunto de liderazgo pastoral? Los pastores, no la mesa directiva. ¿Recuerdan que lo mencionamos? No, hermanos, es que somos una iglesia, levantémonos. No, porque te metes en problemas con Dios. Aquí quien debe de enfrentar la situación, mis hermanos, son otros líderes. Toda acusación contra un líder debe de tener bases que sustentan dichas afirmaciones. Recordemos, de no ser así, entonces, mis hermanos, esto suena a que esto es un falso testimonio o falsa acusación. Es difamar, es chismear. Aquí en el asunto estamos hablando exclusivamente de los pastores, líderes. A los que están difamando, los que murmuran, y esto es pecado delante de Dios, como ya lo vimos. Ahora dice el apóstol Pablo: viene la disciplina ministerial. Verso 20, léalo conmigo, hermano. ¿Qué dice? A los que persisten en pecar, repréndelos delante de ¿dónde? Delante de todos. Hágale conmigo. ¿Qué? Como que esto suena duro, ¿no, mi hermano? A los que persisten. Ahora, esta palabra griega significa los que continúan pecando. Ok, ya hubo una acusación donde se le está diciendo que el pastor está haciendo esto. Entonces viene otro líder para ver qué situación se le acusa, pero él tiene que tener bases, esa persona, porque debe de haber una confidencialidad, como lo decía, Entonces no es que vayamos y murmuremos, porque te hace partícipe de la murmuración. Por eso dice: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas, ve con él a solas. Segundo, desde el inicio existe una preocupación con la restauración de la persona. Ahora, el propósito de la disciplina, hermano, es restaurar a la persona, no destruirla. Es restaurarla y afirmarla, edificarla. Amados, como padres, cuando disciplinen a sus hijos, que su intención sea ¿qué? Restaurar y afirmar, no destruir. No se trata de destruir la situación, sino que hay que atender la situación para edificar. Debe de haber una preocupación de restauración. Por eso Pablo dice que la disciplina dentro de la congregación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahí demostramos amor, preocupación y restauración. Amor, restauración. Entonces,
Si el pastor va a disciplinar es ¿por qué? Porque está preocupado. ¿Por qué? Por tu alma, por tu vida, por tu familia, por tu matrimonio. ¿Qué va a hacer el pastor? Restaurar a la persona. Por eso dice, si te escucha, has ganado a tu hermano. La meta no es causar dolor en el hermano que ha caído, sino restaurarlo. Y tercero, en la medida en que la persona rehúsa, ¿qué? A arrepentirse, en esa medida, hermanos, se va perdiendo la necesidad o el privilegio de mantener confidencialidad. Por eso dice, pero si no te escucha, estoy en Mateo 18, lleva contigo uno o dos o más testigos para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, ok, ya se llevó una persona, 2 testigos del liderazgo y confirman que este anciano o este pastor, ¿qué cree? Sí se sorprendió en una falta. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Restaurarlo, edificarlo. ¿Qué se debe de hacer automáticamente con esto, mis hermanos? Sentarlo. A un pastor, a un anciano o un líder se le sienta automáticamente cuando se comprueba la situación. No se le puede seguir teniendo en el ministerio cuando se ha comprobado. Sin embargo, mire lo que dice Pablo, verso 20. Pero los que persisten, o a los que persisten en pecar, o sea, los que ya se le han hablado, se le han dicho, ¿qué dicen mis hermanos? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Estos son nuestros textos. A los que persisten en pecar, continúan pecando. Los que no hacen caso de ¿qué? De las anteriores exhortaciones. Entonces dice Pablo, ahora sí tienes que llamarle la atención. Y aquí encontramos a personas que ya han hablado con ellos, pero que no se han arrepentido. ¿De qué, mis hermanos? De su pecado. Continúan pecando. A estos muchas veces los hacen, ¿qué, mis hermanos? Bueno, si siguen así, exhórtalos públicamente. Tienes que hablar de ellos. ¿Pero por qué? ¿Para destruirlos, hermanos? No, sino para que sean de ejemplo. ¿Cuál ejemplo? De que con Dios no se juega. Número 2, con el pecado no se juega. El pecado es serio, mis hermanos. Tan serio que nos aparta de Dios. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, este ejemplo va a ayudar a otros a no cometer las mismas faltas. Número 1. Número 2, les va a ayudar a tener temor. ¿Cómo, pastor? Apartarse del pecado. Ay, no, ya vi. No, yo mejor ni me meto ahí. Más vale aquí que corrió que aquí quedó, ¿no? Dice así por ahí el dicho. ¿Cuántos recuerdan a David que pecó? ¿Y sí saben que el Señor lo exhibió públicamente? Sí, porque lo tenemos en la Biblia. Vino el profeta Natán. ¿Quién era el profeta? Era un líder. No le dijo que viniera otro de los liderazgos. No, era un líder igual que el pastor, igual que David. Es decir, Natán tenía el mismo peso que David. Hablando de autoridad espiritual. Entonces, el profeta Natán lo exhibe públicamente. ¿Para qué, hermano? Para restaurarlo. ¿Y sabe qué hizo David? No se enojó, no se ofendió, al contrario. ¿Qué hizo David, mis hermanos? Lo reconoció. Alguien que reconoce su pecado, su corazón es humillado, contristado. Es decir, no deja de ser dócil. Pero alguien que no reconoce su pecado empieza a justificarse y empieza a culpar a medio mundo. Y dicen, y hacen, y deshacen. La evidencia de un corazón arrepentido son tus frutos, tus acciones.
Por ejemplo, Gálatas 2, 11 al 14, no lo busque, yo lo leo, apúntelo. Ahí Pablo reprendió a Pedro delante de todos. ¿Por qué, mis hermanos? Apúntenle. Una iglesia sin disciplina es una iglesia anarquista. ¿Sí lo sabía? Una iglesia sin disciplina es una iglesia anarquista. Una iglesia que está expuesta a la apostasía, mis hermanos. Donde no hay disciplina, esa iglesia está sensible a la apostasía. Por ello es importante la aplicación de la disciplina. Diga conmigo, pero con amor. ¿Qué significa con amor? Con el propósito de restaurar y edificar. Ahora vamos a ver las siguientes palabras. Pablo dice, fíjense estas palabras que vienen, ahora Pablo las va a decir con solemne exhortación. Y le dice, leámoslo, hermano: te encarezco delante de Dios y del Señor y de sus ¿qué? Ángeles escogidos, que guardes estas cosas. Número 1, ¿cuáles estas cosas? La disciplina. Que si vas a disciplinar, que las guardes como, hermano. Número 1, sin prejuicio. ¿Qué significa sin prejuicio? Que no hagamos las cosas sin investigación y juicio previo. Si alguien viene y acusa a uno de tus hijos, pregunto, ¿luego disciplina? No, primero investiga. ¿Sí o no? Eso es lo que debemos hacer. Si alguien acusa a tu esposo, ¿qué vas a hacer? Pues sí, pastor, confío en él, pero cuando me hace enojar, no confío en él. No, eso es prejuicio. Y el Señor dice, no, sin prejuicio. Pablo le está diciendo, mira, Timoteo, haz de cuenta que estás delante del trono de Dios, del Señor Jesucristo y sus ángeles. ¿Sabe qué representa eso? Transparencia, equilibrio. Si vas a reprender a alguien, bueno, hazlo con investigación y juicio previo. No haciendo nada con que, luego dice, con parcialidad. Entonces Pablo le dice, cuida y aplica estas instrucciones sin prejuicio y con parcialidad. Sin prejuicio, o sea, tienes que investigar juicios previos. Y con parcialidad significa sin inclinarte hacia ninguna de las dos partes. Es decir, sea tu hermano o tu mejor amigo, no debe ser imparcial. Debemos ser imparciales. No porque te caiga bien, entonces, tú no eres el malo. Aquel es el malo. ¿Por qué? Porque me cae mal. Y hay muchos creyentes que así actúan, hermanos, que escuchan comentarios y a veces ni se acercan ni saludan a los pastores. Nada más vienen a la congregación. Ahora, espérame, no me vean así, espérame, yo me explico. Yo no estoy diciendo que todos los domingos háganos así, pastor, yo también te haré. No. Porque muchos nos dicen, pastor, yo quisiera saludar, pero a veces no puedo. No pasa nada. No hablo de eso. Hablo que aun cuando yo paso, tú hagas esto. Y le digo, ay, mira, una Amanda Miguel. O la leona dormida. Hay hermanos leones dormidos que toman actitudes malas. Bueno, pues le dice Pablo, tú no acciones ni actúes así. Por eso le dice que el error, mis hermanos, es que podemos caer en la parcialidad cuando uno que comete una falta mayor. Pero fíjese, el pastor hace diferencia de gente, porque a quien debió haberle dado, exhortado, animado fuerte, no lo hace. ¿Por qué? Porque es el que más diezma. Por eso nosotros, mis hermanos, no pedimos que en los sobres nos pongan ni cuánto diezmas, ni tu nombre, porque queremos ser imparciales. Nosotros no sabemos quién diezma, quién no diezma, ni cuánto diezmas. Ese es un asunto tuyo. Pero esto protege nuestro corazón. ¿Por qué?
Porque yo no voy a caer en ser imparcial. Como este diezma, a este sí. Dios te bendiga, mi hermano. El Señor te aguarde. ¿Ah? Verso 22. Ahora fíjese lo que dice. Bueno, déjame dar un punto, lo que venía diciendo. Estos versos te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, subraya la sensibilidad y la seriedad y el peso espiritual de las decisiones y acciones de liderazgo. Yo tengo que ser sin prejuicio y con parcialidad en el ministerio cuando hay una acusación a un líder, a un anciano sobre todo, anciano, a un pastor. Y yo estoy orando que el Señor ponga pastores en esta congregación, claro que sí. Hay quienes han dicho, en su momento alguien me dijeron, no, el pastor ya se tardó un buen, tiene 16 años con la iglesia y ya se tardó en poner otro pastor. Yo creo que deberían de poner a este de pastor, a este. Y hasta así le hacen. ¿Ah? Pero es que no es así. No, mis hermanos. Poner a un pastor es sumamente delicado en una congregación. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ya lo vimos, pon a prueba, primero ponlos a prueba. Porque algunos quieren ganarse a la iglesia por su carisma, algunos quieren ganarse a la iglesia por sus dones, algunos quieren ganarse a la iglesia porque son buena onda. No, yo te ayudo, no, yo te apoyo, yo quiero estar, yo quiero hacer. No, hermano. Para poner pastor debemos ser imparciales. Y me ha costado a mí mucho, por eso lo digo por experiencia. Vengo de lugares donde mis pastores a mí nos hacían eso. ¿Qué? Pues que ponían a gente los que eran pesudos, no los que estaban llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y conocimiento. Ahora, mis hermanos, yo pregunto, ¿a poco en 3 años ya levantaste a alguien? ¿Cuántos años Jesús trabajó con sus discípulos? ¿Cuántos? 3 años, 50 días aproximadamente. ¿Y por qué crees que están los encuentros y posencuentros? No, eso es bien rápido, hermano, bien rápido. Y avientan a la gente a ¿qué? A servir a Dios. Hablar de pastor, de un anciano, hablar de diáconos, ¿sabe qué representa? Carácter, compromiso, sacrificio, entrega desinteresada, está bajo orden, está bajo sumisión, es fiel, es obediente. Por eso yo creo que Dios me tiene aquí, porque Él conoce mi corazón. Yo puedo aparentarte, pero Dios conoce mi corazón. Y muchas veces nos han querido quitar del pastorado. Tiempo atrás, hoy es muy difícil, mi hermano, que esto suceda. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios me llamó. Y porque yo sé que es solo su gracia la que me ha sostenido. Y yo sé que cuando Dios me hizo el llamado, no le dije, Señor, ¿y cuánto me vas a dar? No, simplemente le dije, Señor, gracias porque me escogiste a mí. Ahora voy a dar mi vida hasta que tú vengas. Entonces, por eso es que Pablo le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Es sumamente delicado. Pero estamos viendo que esos liderazgos, ese líder, mis hermanos, están siendo formados. Para eso es la instrucción, para formarlos y capacitarlos. Y bendigo a Dios que, ¿qué cree? Que están siendo dóciles a la voz de Dios. Porque perseveran. Y por ahí dice un dicho que dice, el que persevera, alcanza. Ángel 3:2. No es cierto. Entonces, mis hermanos, ¿por qué cree que ahora viene lo siguiente? Verso 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Aquí, ¿de qué está hablando Pablo? Concretamente habla de la ordenación al ministerio indiscriminadamente a nadie, sino observando los principios que Pablo ha estado enseñando. Hermano, aquí este verso habla de imponer manos sobre alguien, pero dice Pablo, aguas, pero no alguien que está en pecado. Rebeldía, falta de sometimiento, es decir, sujeción, obediencia, no es dócil. O que quizás sí esté en algún pecado de inmoralidad sexual.
o algún pecado oculto. Por eso Pablo dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Amados, aguas con esas enseñanzas que dicen que poner las manos en alguien te transmite sus demonios. No, hermano, eso no es bíblico. ¿No estás hablando de Dragon Ball Z? No, mis hermanos. No transmites nada, ni ellos te transmiten a ti. Te toco para que sientas la unción. Tampoco, mis hermanos. Tú no avientas ninguna unción. Espéreme. Pregunto, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? Amén. Ya tienes la unción del Santo, del Hijo de Dios. Entonces, nadie, hermano, entonces, ¿qué simbolía, o qué, perdón, qué símbolo, se le da desde el Antiguo Testamento? Bueno, habla de una autoridad que se les da, que se le delega, que estamos respaldando a ese ministerio. Ahora se da cuenta por qué la importancia, hermano, que antes de poner a alguien, nombrarlo pastor, anciano, líder, primero tiene que estar a prueba. ¿Y sabe cómo le llamamos ahora? Coordinadores. Primero coordinadores, y si Dios nos va dando el descanso, la paz, la confianza, ¿qué cree? Haremos públicamente y oraremos y diremos, mis hermanos, les presentamos oficialmente, porque tengo esa autoridad como pastor. Estoy bajo autoridad y tengo la autoridad. Señáleme, hermano, hágale así, señáleme, no le van a salir mezquinos en los dedos, no. Señáleme. Ay, mire, qué obedientes son los hermanos. Pero para murmurar luego le entran. No, señáleme. Oh, usted hágalo. En serio, lo estoy diciendo en serio. Mira, se está yendo el tiempo. Gracias por los obedientes. Mire, que tú señalaste, Dios nos ha puesto para decidir quién serán pastores, diáconos o ancianos. No la iglesia. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos da el discernimiento. ¿Tengo que quedar bien con el pastor para ser líder? No. Bueno, sí, te voy a decir cómo debes de quedar bien. ¿Cómo? Con tu testimonio, con tu madurez. Entonces los pastores no buscamos hermanos agraciados que les caigan bien a los hermanos. Y me doy cuenta, ¿sabes cómo? Cuando dejan la disciplina a los pastores. Cárgate tú, te vas a encargar de eso, y no meten disciplina. ¿Por qué? Pues porque les da miedo perderse a los hermanos. No, es que ese hermano me llevo bien con él, es que es bien buena onda. Y los pastores, cuando ya ponemos disciplina, ¿a quién creen que le cae la mano de la congregación? Pues a los pastores. ¿Quiénes son los malos del cuento? ¿Quiénes son los enojones? ¿Quiénes son los amargados? ¿Quiénes son los iracundos? Pero todas las demás, ovejas, dulces almas. Entonces dice el Señor, no pongas con ligereza las manos. Entonces habla de imponer manos sobre alguien. Por eso yo tengo que examinar que ese ministerio, mis hermanos, no tenga una vida de pecado. ¿Qué quiero decir? Que continúe en eso. No puedo meter a alguien en el ministerio que es murmurador, que es chismoso, que puede dividirme la iglesia. Bendito sea el Señor, estos 16 años que tenemos, nadie ha dividido la iglesia. Y espero que 16 años más tampoco esto suceda. Y aquellos que han entrado, hermano, y han querido y afectar el ministerio, mire, bendito sea el Señor. ¿He cometido errores? Sí, hermanos. Pero la experiencia Dios nos la da con el tiempo. Y Dios nos da la sabiduría con su palabra, principalmente. Y eso me ha hecho luego observar. Yo observo la congregación. Si tú crees, a lo mejor no me aprendo tu nombre, pero tu rostro no se me olvida. Y te tengo en mi corazón y en mi mente. Pero aquí yo no me preocupo de ustedes. Me preocupo de los que tienen un liderazgo y pueden decir que tienen dones. Ahí es donde mi atención va a estar. ¡Pui!
y voy a cuidar. Y cuando observo lobos, ¿qué cree que hago? No, hermano, yo agarro el palo y ¿cómo va? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de un lobo, hermano? Matar, devorar, destruir las ovejas de Cristo. Entonces yo como pastor, ¿qué tengo que hacer? Destruir. Entonces tengo que cuidar el ministerio, no imponer las manos sobre alguien que ha pecado o sigue pecando y que no es llevado al arrepentimiento. No ponga las manos con ligereza. Sí, por ejemplo, un hombre que una ocasión vino y me dijo que orara por él y me dijo, es que cometí adulterio. Y le dije, bueno, espérame. La pregunta es, ¿y ya te pusiste a cuentas con el Señor? Y me dijo, no, pastor, es que ese es mi problema. Le digo, uy, ¿cómo? Dice, es que me gustan las mujeres. Le digo, uy, ¿puede orar por mí? Le dije, no, hombre. No es cierto. No, me vas a transmitir tus pecados. No, mis hermanos. No. Eso es lo que quiere decir Pablo. No ponga las manos con ligereza. Mira, hermano, ten cuidado cuando tú ores por alguien. Ten cuidado y no ponga las manos con ligereza. ¿De qué horas? Ya quieres orar por medio mundo y no sabes si esa persona está en una situación por su pecado, por rebeldía. Hay que tener discernimiento, hermano. Si no se trata nada más de, no, Dios me llamó. Bueno, sí, pero con sabiduría. Hermano, es que puedes orar por mí. Hermano, el Espíritu Santo te da discernimiento. Y puedes ver a la persona y dices, no, claro que sí, hermano. Entonces, ¿la sabiduría es importante? Así es. Ahora, aquí principalmente estos versos se refieren a la ordenación o al nombramiento de personas, mi hermano, para el cargo de liderazgo en la iglesia, como anciano o diácono. Aquí exclusivamente va en esa relación. Entonces Pablo advierte a Timoteo que no se apresure a designar a alguna persona a un puesto de responsabilidad sin una evaluación cuidadosa de su carácter y aptitud. Entonces, mis hermanos, no es que el pastor quiera ser todólogo, pero yo quiero, si yo me estoy esforzando con mi esposa, con mis hijas, de mantener el orden y la paz y la santidad en esta iglesia, ¿por qué voy a permitir que alguien venga y desordene lo que nos cuesta trabajo ordenar? Entonces tú tienes que amar ese trabajo de tus pastores, que estamos comprometidos con la verdad del Evangelio. Ahora, esto lo logramos solo por su gracia. Mi carácter no es mi carácter, es el de Cristo. Lo que he logrado hasta el día de hoy es solo por su gracia. No ha sido mis dones, no ha sido que es que estudia, hermano, y todo lo que me falta. Veo a todos los pastores de Casa Oración y digo, ay, Señor, me faltan como 25,498 años. Pero mi pregunta es, ¿y me voy a quedar ahí? ¿Qué tengo que hacer? Avanzar. Y me va a costar trabajo, me va a costar la vida, pero me gusta el desafío, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Ahora bien, ya casi concluyo. Entonces, mis hermanos, esto significa que Timoteo sería el corresponsable si un líder lo nombrara, pero fuera imprudente, que está en pecado. Yo me acuerdo que en su momento venía gente que quería estar en el ministerio y luego me quería apantallar con su dinero. Pero, hermano, desde un principio, como nosotros ya veníamos de eso, ya lo sabíamos, nosotros, bendito sea el Señor, le decíamos, mira, hermano, eso es al alfolí, pero no nos vas a deslumbrar. Y como no nos deslumbraba, ¿qué cree que hacían? Se iban. ¿Por qué se van? Pues porque aquí no permitimos, hermano, aquí nadie va a estar en un puesto, en un liderazgo porque tenga dinero, sino porque tiene llamado, tiene testimonio, está lleno del Espíritu Santo
y es humilde. Y la humildad representa entrega, sacrificio e interés desinteresado. Entonces, mis hermanos, ahora dice Pablo, consérvate puro, es lo que dice el texto. Consérvate puro. ¿Sí dice así, mis hermanos? Consérvate puro. ¿Qué implica esto? Bueno, el llamado es a que Timoteo se mantenga bien su propia santidad, buen testimonio, que cuide su acción. ¿Por qué? Porque sus acciones pueden agredir a la iglesia. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo. Tus malas acciones y tus malas decisiones pueden agredir a la iglesia. Entonces, mis hermanos, Pablo le dice ahora, verso, ¿cuál vamos? 23. ¿Qué le dice? Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de frecuentes enfermedades. Es sencillo este verso. ¿En qué sentido? Mire, un pastor debe de cuidar su salud física. O sea, Pablo, de un momento tan fuerte, tan duro de los asuntos morales y espirituales, ahora también le dice, cuida tu salud. Amados, yo tuve que hacerle caso hace poco al Señor, casi me voy. Y yo sé que algunos digan, amén. Casi me voy. Hasta que el Señor me despertó en la madrugada. Hasta mi esposa me dijo, ¿a dónde vas? Dije, a General de Gas, mi amor. Y me fui al doctor, hermano. Mi esposa me dice, hoy es lunes, hoy descansa. Le dije, mi amor, espérame. No, el Señor me habló, de verdad, hermano, el Señor me habló en la noche y me dijo, vete al hospital. Me fui a hacer estudios y ¿qué cree que pasó? Todos mis niveles de azúcar, triglicéridos, ácido úrico y ¿qué más? Triglicéridos, ¿hasta dónde cree que andaban? Pues ahora sí hasta las nubes, ya iba yo para allá. La doctora me dijo, mire, señor Ángel, si usted no hubiera venido hoy, usted estaba con el riesgo de un infarto fulminante. Ay, hermano, cuando me dijo eso, ya casi me muero. Ay. Me dice, usted está... Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Cuida tu salud. Ahora esto nos hace pensar de cómo en aquel tiempo, hermano, no toda el agua era limpia, sino que había agua sucia y contaminada, afectaba el estómago y por eso se tenía que usar el vino. ¿Sabe por qué? Se usaba como un remedio o medicina para aliviar males estomacales. Y muchos han tomado este texto para decir, por lo menos puedes tomar una, porque una es ninguna. Y bueno, científicamente se dice que alguien que toma una vez al mes, al año, ¿cuántas son? 12. Quiere decir que tienes un problema. ¿Cuál? El pecado de alcoholismo. Ese pecado. Hay algunos creyentes por ahí que dicen, no, mira, yo no invito al pastor, ¿por qué? No, no es maduro. ¿Por qué? No, porque solo los maduros aquí podemos tomar, por lo menos una. Entonces, ¿creen? Pues es que también en su momento salieron algunos predicadores reconocidos que decían, bueno, tú puedes tomar, pero con tu familia. Puedes tomar un tantito vino. Y de repente ya daban los termos. No que tanto. Es café, ajá. Es café, vino. Y algunos nos toman a nosotros como legalistas. ¿A poco usted no toma, pastor? Bueno, no tomo porque no quiera, tomo porque tengo convicciones. No tomo, perdón, porque tengo convicciones. ¿Cuál es mi convicción? Pablo dice, mejor llénate del Espíritu de Dios. Porque una persona sobria está bien en sus facultades mentales. Pero una persona que no es sobria, sino lo contrario, ¿qué es lo contrario a sobrio? Sí, ebrio. ¿Cuál es el sinónimo? Que no sabe qué hace, pierde el control. Y toman este texto. No, mis hermanos, Pablo le dice, cuida tu salud. ¿Se da cuenta, hermano, que Dios tiene un control de nuestra vida? Dígale al que está a su lado, ¿cómo vas con tu salud? ¿Te estás cuidando? ¿Ya fuiste al doctor? ¿Ya te hiciste tus estudios? ¿O estás esperando que el pastor ore por ti? Pastor, oró por mí, pero sin fe, porque sigo igual. Bueno, ahora ¿qué cree, hermano?
Hace un ratito ya me fui a sentar y me dicen, ¿qué quiere? ¿Pambazo o verduras? ¿Y usted qué cree que dije? En el nombre de Jesús, Señor, ato los triglicéridos. ¡Ato! ¿Cómo cree? Tuve que escoger por las verduras. Pero sí puedo darme un momento de atención y puedo comer, hermano. No estoy diciendo, todos podemos comer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es lo que me dijo nada más el Señor? Solamente que cuida el tanto de los alimentos. Tienes que haber un equilibrio. ¿Sabe qué es la sana doctrina y la vida natural? Equilibrio. Entonces, ¿cuánto nos seguiremos cuidando? Atiéndete una vez al mes o una vez al año, pero atiéndete. Verso 24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se le descubren. ¿Sí dice así, hermano? Después. Ahora, esto tiene que ver con la ordenación de los pastores, como decía, los que Timoteo debe aprobar por sus vidas y que sean irreprensibles. Si algún pastor esconde algo, en su momento saldrá a la luz. Entonces Pablo, mis hermanos, está hablando de estas acciones buenas. Verso 24, perdón. No, sí es este, ¿verdad? Es este. Entonces aquí Pablo dice que algunos pecados o faltas son evidentes y se muestran con claridad antes de que la persona enfrente una disciplina o juicio, hermano. Hay quienes es evidente que están en pecado. Es evidente. Y algunos piensan que no. Pero los pastores, Dios nos da discernimiento. Y también Dios te da discernimiento a ti, aquí es parejo. Porque tú sabes cuando tu pastor no viene preparado, no viene con el amor de Dios. Tú lo sabes si estás en el Espíritu. Entonces nosotros como pastores lo podemos notar. Entonces dice Pablo, hay algunos pecados o faltas que son evidentes y se muestran con claridad antes de que la persona sea enfrentada. Entonces dice Pablo, aguas aquí. Estos pecados pueden, tal vez, ahora hay otra posición. ¿Cuál? Los que no son visibles hasta después, cuando ya han sido a lo mejor revelado o descubierto. ¿Qué indica esto, hermano? Que no todos los pecados son inmediatamente visibles, pero con el tiempo la verdad sale a la luz. Mire, le voy a poner un ejemplo y lo voy a decir con mucho amor y respeto, pero tengo que decirlo porque la iglesia tiene que aprender. Nosotros aquí hemos tenido servidores y cuando Dios me dice, y son buenos maestros, bueno, enseñan a 100 mejor que yo y pueden enseñar mejor que yo, pero cuando a Dios me ha dicho, siéntalo, no es correcto, háblale, dile, siéntalo. Y muchas veces, hermanos, se reacciona como que, ¿y yo ahora? ¿Por qué lo quitó el pastor? ¿Y por qué ya no está? Y saben a lo que me refiero muchos de los del Instituto Bíblico, los de la primera generación. Porque ellos fueron testigos de hermanos que sirvieron. Pero escúchenme, no estoy tratando de decir con esto para que nos demos ideas. No trato de faltar el respeto a todos aquellos que tienen la bendición de arrepentirse. Pero cuando Dios me dijo, haz esto, muchas veces se juzga al pastor de que ya no hizo mal, ¿por qué lo quitó? ¿Por qué no está? Bueno, porque Dios nos mostró algo, pero no es evidente tal vez. ¿Y qué cree? Con el tiempo salió a la luz. Y hoy tristemente sé de gente que ha tomado malas decisiones. Salió a la luz esos pecados evidentes que estaban ahí guardados. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿Obramos mal? No, con sabiduría. Entonces Pablo advierte a Timoteo sobre la inevitable manifestación de las faltas, lo que él tiene que manejar prudencia, discernimiento para el trato con las personas, especialmente con los líderes de la iglesia, el pueblo de Dios. Así es que Pablo enfatiza la importancia de la vigilancia y la sabiduría para manejar las situaciones de pecado en la congregación. Así es que un obrero cristiano debe de ser un ejemplo en su conducta hacia sus patrones. Bueno, pero esto ya lo veremos la próxima semana.
Verso 25, mis hermanos, ¿qué dice? Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no se pueden permanecer ocultas. Lo que está hablando Pablo, mis hermanos, en estos dos versos que son importantes, son las acciones buenas y rectas. ¿Qué quiere decir? Que son evidentes, son inevitables, porque todo lo malo se ve, ¿sí o no? Todo lo bueno se ve, ¿sí o no? Entonces aquí hay un principio, hermano. Cuando Dios te ha hablado y te ha dicho, este pecado en tu vida, quítalo, ¿qué debes hacer? Quítalo. Varios puntos de pecado que hemos visto es la murmuración, la queja, el chisme, la inmoralidad. Pero ahora pueden ser más asuntos, hermano. Fíjese, alguien que intenta ocultar, hermano, eventualmente su pecado, ¿qué cree? Tarde que temprano se hará visible. Apunte Lucas 8, 1 al 7, Marcos 4, 22 y 1 Corintios 4, 5. ¿Sabe de qué habla Jesús aquí? Que todo lo que está oculto, tarde que temprano, saldrá a la luz. Entonces, mis hermanos, en otras palabras, lo que Pablo nos dice es que las acciones se harán visibles, se manifestarán con el tiempo, sea buena o sea mala. ¿Por qué? Porque nada que se mantiene oculto, hermano, ahí se queda. El tiempo lo va a evidenciar. Entonces este verso refleja un principio sobre la vida y la conducta, hermano. Diga conmigo, la vida cristiana y la conducta cristiana. ¿Qué quiero decir? Tus obras buenas o malas, tarde que temprano saldrán a la luz. Entonces, ¿cómo debemos caminar? Transparentes, con integridad. Y no estoy hablando de ser perfectos humanamente hablando, no, sino maduros. Amén, hermano. La madurez se va viendo, es visible eventualmente, lo que implica un llamado a la integridad y a la coherencia en la vida cristiana. Esto implica, hermano, vivir sin hipocresía, sin falsedad. Pero yo no estoy diciendo esto, pues yo soy así. Así es que si les gusta y si no, no, espérame. Si a ti no te gusta el orden y no ordenas tu manera de hablar, de pensar, y crees que haces un bien porque eres sincero y te juntas con hermanos y les empiezas a murmurar de los pastores, del liderazgo de la iglesia, ahora, ¿qué pasa aquí? Te estás haciendo un mal tú mismo, no a los pastores. Tú mismo. Tú te haces el mal, ¿y quién más? Y al que te escucha. Porque por ahí dice Rayo 3:2, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ay, mire. Entonces, mis hermanos, durante mis 36 años de conocer al Señor he visto un gran desfile de personas con las que colaboramos como pastores. Hablo de hermanos, líderes, músicos, etcétera. Recuerdo en la iglesia donde yo conocí al Señor, algunos mis hermanos se congregan. Hoy ya no. Los que conocí casados hoy están divorciados. Los que estaban en una doctrina sana hoy están en una falsa doctrina. Los que eran luz ahora ya son obscuridad. ¿Y qué enseñanza es lo que me dejó ahí? Que me cuide de mí mismo, porque yo no estoy exento a pasar por lo mismo. Yo no me glorío en mí mismo, sino tengo que gloriarme en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuidarme, mi hermano, cuidar mi vida espiritual, mi vida natural, habla de darle la gloria al Señor y no darme la gloria a mí. En conclusión, mi hermano, cada pasaje que leímos refleja entonces la importancia del liderazgo sano y responsable en la iglesia. ¿Amén, iglesia? Amén. Así es que si el Señor me llamara a su presencia, tú como hermano de esta congregación debes de saber
el tipo de liderazgo que debe haber aquí. Si nosotros como pastores, por favor, hijo, nos hemos esforzado, y a veces mi vista, yo ya veo que tengo que cuidar más mi vista. Por cierto, ya voy a ir a aumentar que me hagan otro estudio, porque mi vista la veo borrosa. Pero quiero que la iglesia entienda, mi hermano, que el liderazgo es sumamente delicado. Ser pastor no es simplemente pararme aquí y leerte una homilética, o ser un hombre de hermenéutica, dar buen exégesis a los textos. No solo es eso, hermano. Representa carácter. Que yo vea de ustedes cómo están cambiando con el tiempo, pero que ustedes igual lo vean igual en su pastor. Que como pastores nuestro carácter está siendo formado. Así es que estos pasajes, dijimos, reflejan la importancia del liderazgo sano y responsable, la necesidad de honrar y sostener a quienes sirven fielmente, mis hermanos, la protección frente a acusaciones injustas, pero también la responsabilidad de corregir el pecado abiertamente, si es necesario, del pastor. Pero ¿quién me va a corregir a mí, hermano, si algo comete tu pastor? ¿Quiénes? Mis autoridades. ¿Y sabe quiénes son mis autoridades? Mi primera autoridad general es el pastor Chuy Olivares. Él es mi pastor principal. Y en segundo lugar, el pastor Daniel Rubalcaba, Casa de Oración Ciudad de México. Pero también tengo un supervisor que es el pastor Miguel, a quien los honro y lo respeto. Y si un día, hermano, ellos vienen y ven algo en mí y de mi persona, tendré que aceptar la disciplina. Yo tengo que honrar mi matrimonio con fidelidad. Tengo que honrar a mis hijas con la paternidad. Y tengo que honrar a la iglesia con sana doctrina. Pero no solo eso, sino con el ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Así es que todo esto, hermanos, se da en un marco de la iglesia como familia de Dios, donde la relación debe reflejar el evangelio y diferenciarse de las prácticas del mundo, hermano. ¿Por qué? Porque en esta iglesia predicamos justicia, verdad, pureza. ¿Y sabe de quién estoy hablando? Del evangelio. El Hijo de Dios es la justicia, es la verdad y es la pureza. Y en esta iglesia predicamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mis hermanos, merecen toda nuestra dedicación. A Él la gloria y solo la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Póngase de pie. Ahora pregunto, hermano, y responde la pregunta. Pregunto y responde. ¿Se podrá confiar en la iglesia?